Javier Gómez, mi invitado de hoy. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Todo el mundo lo conoce como el CEDLA. Querido, muy buen día. Muchísimas gracias de verdad por permitirnos robarte una hora de tu tiempo, pero creo que vale la pena, ¿no? Gracias, Maggie. Siempre es una alegría verte, participar en tu programa, eh, que nos escuchen tus oyentes, que son gente que te sigue años. Así que nosotros felices siempre de compartir un espacio contigo. Yo más feliz todavía porque qué interesante esta nueva convocatoria del CEDLA, que es la que vamos a hablar, y voy a aprovechar de sacarle el jugo además a mi invitado Javier. Han lanzado el CEDLA una convocatoria, es un concurso, ¿no? Invitando a contar historias de trabajo. Yo le he puesto el empleo en Bolivia, buscando historias de trabajo y oficios nuevos y los de siempre. Hasta el nombre me encanta. ¿Cómo ha surgido esta convocatoria? ¿Cómo se va a realizar? ¿Quiénes pueden aprovechar la convocatoria? Pero además, los propósitos de la convocatoria, querido Javier. Mira, Maggie, esta es una alianza que estamos haciendo con la revista Rascacielos. Verdad, me estaba olvidando. Y espero que es un inicio de una alianza con varios medios y con varios periodistas. Ojalá que contemos algún momento contigo. ¿Por qué? Conmigo cuentan siempre. Porque creemos que quien vive cotidianamente su situación laboral es quien mejor puede contar lo que nos está pasando. Nosotros como CEDLA hacemos un proceso sistemático de análisis del mercado laboral, hacemos análisis sobre condiciones laborales, sobre derechos laborales, violación de los derechos laborales, la ausencia o la presencia de empleo, y cuando hay empleo, la calidad de ese empleo. Pero siempre se convierte en algo un poco lejano para la gente. Es importante porque son datos, porque nos muestran una estructura, porque intentamos buscar el porqué, ¿ya? Pero eso no cambia. La riqueza, el profundo que es buscando empleo, buscando ingresos para la familia y paralelamente además tener que cuidar a niños, a los adultos, en el caso de las mujeres. Entonces, nuestra convocatoria está buscando historias que para cada una y cada uno sean interesantes de contar. El esfuerzo es que participe toda trabajadora o todo trabajador que considere, que quiera algo, tenga algo que contar. Se elegirán 5 de esas historias y se construirá una crónica, se acompañará, se escribirá su historia acompañada con un periodista o una periodista. La historia, el esfuerzo es que contemos historias de trabajo, encontremos personajes de nuestra cotidianidad para que nos cuenten cómo están viviendo los nuevos trabajos. Por ejemplo, vemos en nuestro paisaje urbano las motos, los deliveries, que cada vez son mayores. Es un empleo que vemos que son jóvenes, que en algún caso son gente que ha venido migrante al país, pero no sabemos sus historias. O sea, no sabemos si es el único trabajo que tienen, si han abandonado los estudios para hacer ese trabajo, si la moto es propiedad, si les pagan bien, les pagan mal. Entonces, hay un mundo de elementos alrededor de una persona que te entrega un pedido que no conocemos y quisiéramos saber su historia. A partir de conocer esa historia, lo que queremos es ver si pueden estar protegidos. Son empleos nuevos. Mucho tiempo se han hablado, por ejemplo, los empleos de plataforma, como empleos colaborativos. Se han llamado plataformas colaborativas porque lo que se hacía era encontrar oferta y demanda. Te voy a dar el ejemplo que quizás todos conocen más. Es el caso de Uber, o sea, de las plataformas de taxi. Se entendía que si tú tenías una movilidad y alguien necesitaba ser transportado, a través de la plataforma había un encuentro virtuoso entre alguien que no estaba usando el transporte que tiene como propiedad y alguien que lo necesitaba. Entonces, la plataforma los conectaba y el servicio era colaborativo. Pero ese concepto de colaborativo se ha convertido en un proceso muy sofisticado
de, de, de enganche laboral, ¿ya? Y también muy amplio, cada vez crece más. En Bolivia el tema del delivery, que es otra plataforma, o sea, muchas plataformas, pero son delivery, son entrega, se está multiplicando muy rápidamente. El empleo joven está multiplicándose en ese espacio, entendido primero como colaborativo. Hay dos elementos que están presentes cuando yo te hablo de colaborativo. Es que se entendería que el que ofrece el servicio, el chico que presta su motocicleta, o el señor o la señora que presta su automóvil, lo hace cuando quiere o cuando cree que tiene tiempo. Entonces, el primer elemento entenderíamos que no hay una jornada laboral, ¿no? Que no hay una jornada laboral. Esa primera idea de que eres libre, o sea, que hay libertad de empleo, es el primer elemento que hace notar como si fuera este espacio virtuoso. Y el segundo elemento tiene que ver con que no tienes jefe. O sea, parecería que tú te conectas en la plataforma y hay ausencia de jefatura, de control. Entonces tú dices, ese es el segundo elemento supuestamente virtuoso. No tengo horas de trabajo, o sea, yo puedo elegir, y dos, no tengo quien me controle. Bueno, las dos cosas, bueno, son una verdad a medias, ¿ya? La jornada laboral se vuelve extensa porque los pagos son pequeños y la gente necesita un ingreso mayor. Entonces, en vez de ser una jornada tradicional de 8 horas, de 10 horas, termina siendo una jornada extensísima. Y en el segundo tema, el control se ha sofisticado tanto que quien controla la fuerza laboral es el propio usuario. Ya no es el jefe, sino es el usuario, con el like, con me gusta. Y ahí el proceso de control del trabajo se ha convertido en un proceso excesivamente sofisticado. Podemos plantear que esta nueva etapa de explotación del trabajo es una etapa muy sofisticada que ha prescindido de la idea del control y de la idea de la jornada laboral. Entonces, estos elementos que te los digo así muy largamente y muy corrida, queremos que sean planteados como historias de vida, porque además tienen pues el carácter de lo subjetivo, o sea, de que cada una de las personas la vive de manera particular. Claro, no tenés derecho a ningún tipo de seguridad, no hay aguinaldo, no hay nada. Pensando, uno lo ve como una ventaja, ¿no? Todo el mundo lo está planteando como una ventaja por la libertad, por lo que vos estabas remarcando también, pero efectivamente, mira vos, no hay ninguna garantía, ninguno de los derechos laborales reconocidos, no solamente en nuestras leyes, sino en una legislación que es compartida a nivel mundial. Eso Claro, tiene y que ese ver segundo también con la precariedad del trabajo. claro, y ese segundo elemento es el que nosotros queremos contribuir, Maggie. La legislación laboral actual no va a cubrir el fenómeno de nuevos empleos. Es el caso de las plataformas. Ujú. Cuando el Estado se da cuenta que este fenómeno está creciendo, el e-commerce, las plataformas que dan empleo, el Estado rápidamente anuncia que va a cobrar impuestos, pero no se acuerda que hay una fuerza laboral que proteger, ¿no? O sea, entonces, ¿te acuerdas hace unos meses la discusión sobre el cobro de impuestos? Pues nadie ¿Verdad? hablaba sobre la fuerza laboral, ¿eh? Nadie hablaba sobre el empleo, sino sobre el cobro de impuestos. Entonces, no hay una legislación apropiada porque cuando vemos legislaciones en otros países, lo que estamos viendo más bien es que la jornada laboral tradicional, la que se peleó y por la que festejamos, conmemoramos el 1 de mayo, que es las famosas 8 horas de trabajo, y las legislaciones atenuadas que le hemos llamado, por ejemplo, al trabajo del hogar, trabajo doméstico remunerado, que eran de entre 10 y 12 horas, y otros servicios, están desapareciendo. En la legislación laboral se está hablando mucho del 24/7, o sea, 24 horas, 7 días, ¿ya? Y te dicen, lo que nosotros contratamos son horas de trabajo, que las puedes concentrar en 3 días de 24 horas, o sea, ¿ya? Y tienes 4 días libres. Mercado libre en la Argentina, la legislación brasilera, con el último gobierno, está planteando que esa es la vida laboral y que los jóvenes más bien prefieren concentrar la explotación laboral en unos cuantos días, acumulando horas, ¿ya? Y de otras horas, ¿ya? Otros días,
para otras actividades. Entonces, más allá de cómo están concibiendo los propios jóvenes el empleo, ¿ya? Cuando hay entrevistas en la Argentina sobre los que trabajan en Mercado Libre, en esta famosa plataforma, dicen, sí, yo trabajo de domingo, lunes, martes, corrido, ¿ya? Pero miércoles, jueves, viernes tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, hasta parecería que es virtuoso. El tema es que se ha roto el día del descanso. O sea, se ha corrido y cuando nosotros hablamos de la posibilidad de legislar, tenemos que comenzar a legislar los límites que suponen la explotación. O sea, no podemos creer que la fuerza laboral, el trabajador, la trabajadora, es libre para elegir cuántas horas trabaja, cuando en realidad lo que requiere es un ingreso básico que normalmente no lo puede alcanzar con 8 horas de trabajo. Entonces, esta flexibilidad que se está dando a la jornada laboral en el mundo, no solamente en Bolivia, requiere que discutamos una norma laboral que ayude a más o menos, ¿no?, a definir lógicamente el pago y lógicamente la cantidad de horas que puede trabajar una persona. En el segundo elemento tiene que ver con protección. Protección de corto plazo, salud, y protección de largo plazo, seguridad social o jubilación. Los dos elementos tampoco están protegidos. Todas estas personas que trabajan en plataformas y que trabajarán y que irán creciendo, no tienen pues ninguna protección. Se ha discutido mucho en algunos países, por lo menos el seguro de accidente y vida, ya en algunos, creo que pedidos ya, por ejemplo, en Bolivia, ya tiene un seguro de vida, ya paga dentro de la comisión de servicio, creo que hay un seguro de vida, pero, pero sin duda no van a aportar al sistema jubilatorio, a un sistema jubilatorio propio, no van a aportar a un sistema de seguridad de salud. Entonces son, en general, empleo, o sea, fuerza laboral muy desprotegida. Acompañar una legislación, que todos entendamos qué queremos. Seguramente con la legislación actual no vamos a poder proteger esa fuerza laboral, ¿sí? Porque los procesos laborales son distintos, porque las horas son distintas, porque las jornadas son distintas, porque la forma de pago es distinta. Se paga por la comisión, o sea, participación en el pago del servicio. Entonces, todos los elementos, estudiarlos conjuntamente con las experiencias de vida, nos va a permitir aportar al debate nacional y ojalá a la política pública para tener una legislación adecuada que les permita a estas personas, fundamentalmente jóvenes, jornadas laborales con descanso, protección de corto plazo y ojalá sistemas de protección de largo plazo que son aportes jubilatorios. Claro, estoy pensando incluso en el tema este del trabajo desde casa, ¿no? Que uno lo ve como una ventaja. Ya no tengo que salir de mi casa, estoy con el Zoom. Pero todo lo que eso implica, el costo de tu internet, el material, porque ya no estás en oficina, ¿no? O sea, la oficina no te va a mandar, sobre todo porque la forma de contratar es como un consultor externo, ya no como un trabajador de la empresa. Exacto. O sea, hay estas cosas. ¿Qué me parece muy interesante de esta convocatoria? Yo me estaba olvidando, por Dios, de la alianza que ha hecho el CEDLA con la revista Rascacielos. Es primero, que vos lo has dicho al comienzo, ya no se trata solo de los datos fríos de la realidad, que son importantísimos porque de eso depende políticas públicas. Pero acá ustedes van a tener una riqueza de yapa, ¿no? Que es el testimonio vivo de los que están viviendo. Eso es lo que me parece extraordinario. Y que además eso no se va a quedar como solamente para una cifra, sino que se va a publicar. Y a veces es mucho más fácil llegar a la gente, provocar reflexión, provocar una reacción, cuando uno escucha una historia, cuando uno lee una historia, porque es más cercana que cuando se leen cifras, ¿no? Que parecen que son de otras personas, como si no hubieran personas vivas en la cifra. Eso es lo que quiero Así decir. es, así es. Eso me parece extraordinario. Ahora, también es cierto, y quiero saber cómo, si es así o no, ustedes van a seleccionar 5 historias y van a llegar no sé cuántas. Yo me voy a encargar, yo tengo algunas personas que me gustaría que la cuenten su historia, que son rarísimas. Van a llegar muchas, ustedes van a seleccionar 5, pero van a quedar con un banco de historia Así es. espectacular que da para hacer también un estudio, aunque uno no las publique las 100 o 200 que lleguen, van a poder tener unos hilos conductores, unas cosas en común. Van a hacer luego alguna publicación aprovechando esa riqueza de información que van a recibir o cómo van a Esa es manejarla. la idea, Maggie.
es hacer crónicas, publicarlas, no solamente las ganadoras, que además van a tener una retribución de 1.400 bolivianos, las historias elegidas, ¿ya? Un reconocimiento a su historia, sino que además, sí, como tú dices, que todas las historias que recolectemos sean un banco de historias para que podamos construir podcasts, podamos construir nuevos artículos y nuevos reportajes y podamos comprender también la subjetividad del trabajo, que es cómo uno vive la relación con el empleador, cómo uno vive el proceso de trabajo, algo que el CEDLA, si bien lo vemos, o sea, nos conoce más por el dato que por la capacidad que tengamos de explicar más cualitativamente No que no tengan capacidad de explicar, no me sea modesto, señor. ¿Ah? Porque a mí me parece extraordinario. Me acuerdo cuando teníamos el semanario, la edición, Claro, ustedes claro. tenían de verdad que nunca voy a dejar de agradecer, ¿no? Esta capacidad de compartir, nos enviaban las revistitas que eran un plus extra de esto. Saben que, Maggie, yo soy como un comunicador frustrado. Yo soy economista, pero a mí me encanta el trabajo que hace el periodismo, me encantan los géneros periodísticos, trabajar con crónica, con reportajes, con todos los instrumentos que ustedes tienen de investigación, es que nos ha provocado a hacer alianzas con ustedes, con los periodistas, en este caso rascacielos, pero va a ser 3 años de hacer alianzas con todos los periodistas que hacen periodismo, que en muchos casos están sin fuente laboral, sin estable. Muchos de nuestros queridas y queridos compañeros periodistas no están ejerciendo su función porque no hay espacios. Entonces, encontrarlos para que cuenten historias, para que puedan ayudarnos a reflexionar la sociedad boliviana que está en una etapa tan difícil y que nosotros comprendemos desde el CELA, que si no entendemos lo que está pasando con las trabajadoras, los trabajadores y sus hogares, no vamos a entender muchos otros elementos. Por ejemplo, la violencia social, la barbaridad que vivimos cotidianamente y que la tenemos que reflejar en los noticieros y que no tenemos más explicación que el fenómeno específico o la particularidad y respondemos solamente con mayor intento de punidad, o sea, de punitivo, o sea, de sanción y de castigo, sin buscar el porqué, dónde están las razones de toda esta barbaridad. La verdad que eso también, estoy pensando ahorita, tengo una ex colega de trabajo que es muy amiga mía, periodista, ¿no? Perdió su trabajo y le decía, ¿qué capacidad de reinventarte? Ya tiene su puesto de venta de ropas en la feria, pero además se ha metido con su marido en una locura, tiene una cabañita que alquila en Samaipata, o sea, se las buscó. Pero como vos decís, es verdad, es que uno no lo mide, ¿no? El tema de la seguridad social, el tema del descanso, porque hay gente que trabaja así, no tiene tiempo, no tiene horario, aunque es su propio jefe, pero dice, ay, qué feliz, ahora soy mi jefe, ¿no? Nadie me manda, pero no medimos este otro impacto. Eso creo que va a quedar muy bien reflejado. Y estoy pensando en Antonio Riveros, me compartió una historia, no me acuerdo si es del que perdió las dos manos por un dinamitazo o el que perdió en otro accidente laboral que le excepcionaron, pero perdieron el trabajo, o sea, porque quedaron incapacitados. Antonio tiene esta empresa, no sé si lo conocerás, es Creotex, que se han hecho, Ya, son emprendedores, ¿no? Hacen las prótesis, ahorita solamente de sí, los brazos y conozco. manos. Pero me contaba que uno de ellos, después de tener sus manos, soñó y está con una empresita. Entonces, pucha, ahorita me estás diciendo y así nomás al vuelo me acuerdo de algunas historias, ¿no? Sí, Eso me parece fantástico. Ahora, y algo que ¿qué? has tocado, Maggie, disculpa que te corte, cuando hablabas de tu amiga, de las varias actividades que tiene que realizar, Al menos dos. lógicamente, al menos dos. Y si nosotros encontramos gente cercana, pero además vemos en las calles, la pluriactividad es algo que está ya muy presente en el mercado laboral boliviano.
el autoempleo es el otro elemento que está presente. Eres propietaria de tu espacio, que además, cuando hablamos de autoempleo, es que trabajas en la unidad económica que has creado, se llama este término semiempresarial, por ahí puedes contratar algo de fuerza laboral, pero normalmente te alcanza apenas para pagar, si tienes un ayudante o varios ayudantes, y para pagarte un salario. Y un salario que no llega a ser un salario, ni el salario mínimo. Entonces, termina siendo que tú pones una actividad, una cabañita, o pones, si tienes algún activo, lo quieres usar, conviertes en una vendedora de cosméticos, que está muy generalizado, pero además, si puedes, vuelves a tu profesión, si algún rato consigues una consultoría, te puede, ojalá, en algún momento emplear el sector público, y es así que vives con una actividad, tiene 14 en 16. Entonces, y aún así, es muy probable que no tengas capacidad para resolver las necesidades de consumo que tiene tu hogar, ¿no? Entonces, este elemento de la pluriactividad es otro elemento que tiene que estar muy presente, porque no nos alcanza, ¿no? Hay muchos teóricos que plantean que es un fenómeno positivo, que los bolivianos sean tan creativos para crear para crear nuestros empleos. Bueno, es un fenómeno de pobreza, ¿no? Qué bien que seamos creativos porque tenemos que sobrevivir, pero en realidad es un fenómeno de respuesta ante la ausencia de empleo, ¿no? Y penosamente de ausencia de empleo productivo, ¿no? Entonces, conseguimos empleo en el comercio, conseguimos empleo en los servicios, uno puede ver en la capacidad de multiplicación de peluquerías en servicios, o sea, es impactante. Después de la pandemia, el incremento del parque automotor. Entonces, uno tiene nomás que mirar en la calle para darse cuenta por dónde está yendo el empleo, ¿no? Y el empleo, en general, muy, muy desprotegido. Otro, por ejemplo, está citando algunos, pero veo mucho el tema de gente que está haciendo comida en su casa para entrega, almuerzos semanales. No es solamente pedidos ya, digamos, que está conectando restaurantes con la gente que demanda el alimento. No, tengo varias amigas que también están ahorita desde su casa haciendo comida para vender almuerzo. Claro, eso está, pero generalizado, ¿no? Los condominios que son tan ya comunes en Santa Cruz, que son pequeños barrios, terminan siendo sistemas de WhatsApp que entre los colectivos de los espacios que terminan dándose funciones. O sea, hay siempre una vecina, algunas vecinas que comienzan a dar servicios bueno, de almuerzo, de comida, porque es parte de la posibilidad de subsistir en sistemas colectivos, felizmente todavía algo de solidaridad, que están permitiendo subsistir en un momento de ausencia de empleo formal, pero muy dramático. Ahora, Javier, siempre hay un motivo. ¿Qué es lo que los ha llevado a hacer este concurso? ¿Cuál es la realidad, el estado de situación del empleo en Bolivia ahorita? Porque no es que de la nada se les ha ocurrido hacer un concurso. Eso estoy segura conociendo al CETLA. Mira, entendemos que después de la pandemia, hemos hecho una encuesta, pequeña encuesta de hogares después de la pandemia, nos identificamos que la pandemia reveló, no creó, sino reveló la precariedad del mercado laboral boliviano. La gente que estaba viviendo una situación de alguna holgura en los ingresos, proveniente de una etapa muy importante de circulación económica, de crecimiento económico por el fenómeno que todos conocemos, el fenómeno de la década dorada, de los precios. En la pandemia, si bien la crisis comenzó antes, en la pandemia esto explotó. La cadena de pagos del sector público, en el sector de construcción, en el sector de servicios, o sea, hasta los propios medios de comunicación fueron afectados. La ausencia, o sea, la ruptura de cadena de pago creó empresas que quebraron. Más allá de un potencial encuentro de un nuevo contrato, por ejemplo, las empresas constructoras, grandes o pequeñas,
ya tuvieron 12 meses, 14 meses o 16 meses de costos, de gastos que no pudieron ser revertidos. Siguieron pagando lo que debían a sus empleados, ¿ya? Y otros proveedores, y cuando impuestos, la banca y los propios trabajadores que fueron despedidos en ese periodo comenzaron a cobrarles, lógicamente los llevaron en muchos casos a la quiebra. Entonces, todo el fenómeno de crecimiento del sector construcción, vinculado fundamentalmente al sector público, fue un sector que fue muy golpeado. El segundo sector que fue muy golpeado fueron los restaurantes y hoteles. Toda la parte de servicios de hotelería se cayó, no había turismo, los hoteles casi cerraron, o cerraron totalmente, y siguieron teniendo costos, tenían que, aunque les redujeron salarios a los trabajadores, en algunos casos negociaron sus despidos, ¿ya? Aún así enfrentaron costos muy duros para sostener esa infraestructura ya constituida. Cuando vinieron los bancos, los impuestos, el golpe fue más duro. Entonces, muchos sectores que se deterioraron mucho en la pandemia no han podido recuperar en el rebote, ¿ya? Estoy hablando de las empresas y de las unidades económicas. En el caso de la fuerza laboral, subsistieron comiendo sus ahorros, subsistieron reduciendo, pero drásticamente su consumo, y entraron en el reboteo, entraron al mercado laboral cuando se abrió el mercado, ¿ya? Buscando empleo y consiguieron empleo por debajo de lo que antes les pagaban. Entonces, lo que es el primer fenómeno que encontramos es que sí se encontró empleo, pero se encontró empleo con salarios por muy debajo de lo que se pagaba antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, los ingresos de la gente, de los hogares, se han reducido, aún cuando el desempleo ha bajado. La información del INE y comunicada por el Ministerio de Planificación la anterior semana nos decía que el desempleo estaba alrededor de menos de 5%, cuando en la pandemia llegó a 11%. El dato lo corroboramos. Es muy probable que la gente haya conseguido empleo, pero ha conseguido empleo con seguridad, y eso es lo que nos muestran los datos, los mismos datos del INE, es que ha encontrado empleo no formal, en la informalidad, ha conseguido, como habíamos hablado hace un rato, Maggie, autoempleo, se ha generado su propio empleo, y en muchos casos están desalentados. Hay gente mayor que si tiene alguna contribución vía hijos o tiene su pensión y trabajaba, ha dejado de trabajar. Se ha desalentado, se ha salido del mercado laboral. Entonces, el fenómeno de desaliento, de gente que no ha vuelto al mercado laboral, el fenómeno de gente que ha encontrado empleo, pero con salarios más bajos, con pagos, con remuneraciones más bajas, ¿ya? Y las personas que han creado su propio empleo, es el fenómeno que nos plantea que ha bajado el desempleo, ¿ya? Esta pregunta que hace el INE cada 3 meses y que te pregunta, de aquí a una semana atrás, ¿has tenido algún trabajo? Y con seguridad hay más gente que lo ha hecho, pero la precariedad del ingreso es la que nos preocupa. Estamos hablando de una fracción de casi 1 de cada 2 personas está por debajo del salario mínimo nacional. Entonces, el salario mínimo nacional, que ha sido tan discutido que si se aumentaba o no, es un parámetro que es cada vez más incumplido. Cuando nosotros hablamos de un pequeño restaurante, de un pequeño lugar, de una pizzería, cuando hablamos de esos espacios que se reproducen, de un lugar donde venden pollos al espiedo, bróster, todos estos espacios, si uno se sienta y come una hamburguesa y le pregunta a la niña o al joven que está atendiendo ese lugar cuánto gana, te va a responder que gana por 12 horas de trabajo 800 bolivianos. Cuando ganan, porque parece que ahí lo central es un básico y ya depende de la propina. Y también depende de la propina, por eso. Y ahí más o menos el ingreso, te diré, son 600, 800 bolivianos.
esos chicos están viviendo con eso, ¿sí? Seguramente comparten todavía vivienda, o sea, vivienda con los padres, con familiares, pero sus ingresos son 800 bolivianos. Si tú trabajas 10, 12 horas, es muy probable que hayas abandonado los estudios, ¿sí? El otro fenómeno que está acompañado con la pandemia es el fenómeno del abandono, pero drástico, de adolescentes y jóvenes, el abandono de la escolaridad. Cuando ha cerrado por más de un año la escuela, la virtualidad realmente era una virtualidad, o sea, una ilusión. Muchos jóvenes han tenido que ir al mercado laboral a buscar ingresos. Y eso ha supuesto un no retorno a la escolaridad. Si hablábamos ya de una crisis de la educación, una crisis, yo le llamo una crisis de aula, o sea, de la falta de expectativas que tienen los jóvenes sobre el espacio educativo y la aula, ahora ya se ha reproducido muy fuertemente. Las estimaciones en la región y en Bolivia yo creo que son mayores, son de 30% de abandono en universidades y en los ciclos superiores de la educación secundaria. Entonces, es un fenómeno muy duro. Y tú me dirás, ¿dónde están? Bueno, en algunos casos están en el delivery. ¿Verdad? Es un fenómeno muy de jóvenes, las plataformas. En muchos casos están en servicios, están en el transporte, si han podido obtener empleo de choferes o han podido, imagínate, obtener un crédito para un automóvil. Pero también, y ese es un tema que hay que discutir, el empleo se está encontrando en espacios altamente peligrosos y de alta ilegalidad. Es el caso potencialmente del narcotráfico y en altamente peligrosos y ilegales son la prostitución. Entonces, el elemento que va acompañado a la necesidad de ingresos por parte de los jóvenes en su cantidad masiva es que donde encuentran empleo son espacios muy desprotegidos y en algunos casos peligrosos. Entonces, cuando tú miras el fenómeno de la minería, la cantidad masiva de jóvenes que van a Apolo, a Mapiri, a las zonas auríferas, es impactante, ¿no? Son gente muy joven y que va en busca del dorado. Cuando nosotros tenemos aquí en el Alto el fenómeno de la calle, de la avenida de la calle 12 de octubre, que es el lugar donde hay prostitución, las niñas son cada vez más jóvenes, ¿ya? Y esas niñas están buscando ingresos, y lógicamente es altamente peligroso y está muy cercano a procesos de violencia y otros elementos más. Entonces, estamos en una situación de crisis en el mercado laboral y la respuesta ante esta crisis no es solo decir ha bajado el desempleo. Aunque acompañemos ese dato, aunque lo acompañemos, o sea, digamos, sí, ha bajado el desempleo abierto, ese no es el indicador que nos explica lo que está pasando en el mercado laboral. El mercado laboral está siendo más informal y cuando hablamos de más informal, está también pensado en espacios de alta peligrosidad. Yo te iba a tocar precisamente ese tema porque vos ya hablabas al comienzo de la violencia social, ¿no? Cómo el tema del trabajo, si hay más o menos, si hay más o menos desempleo también, tiene una incidencia en esto otro que pareciera un fenómeno aparte, que es la violencia social. Y ahí te iba a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto peso tiene en este momento esa fuerza potencial laboral, sobre todo joven, que se está yendo a actividades ilícitas de alto riesgo? Prostitución estamos viendo no solamente en las capitales, sino también en los pueblos, en las provincias, ¿no? Me están contando historias, pero dramáticas. Aquí ha habido un caso reciente, y lo voy a sacar a colación porque creo que la gente solamente se conmueve cuando es así. Celso Parada trabaja en un programa que tiene la gobernación que está dirigida
a la prevención y tratamiento también terapéutico de niñas, niños, adolescentes víctimas de trata y tráfico de personas, pero también de violencia sexual. Hay el caso de una niña, si no me equivoco, es de Montero, que apareció muerta, ¿no? La presentaron como un suicidio. Y Celso me contaba, Maggie, lo más triste de esa historia es que ya había habido una denuncia, ¿no? Nosotros tratamos de acercarnos para hacerle la terapia a esta niña cuando estaba todavía viva y los padres se opusieron. Entonces, ¿qué fue lo primero que pensamos en ese momento? Que la historia de violencia no era que la habían violado afuera ni nada, sino que debía haber algún problema en la familia. Entonces, cuando la niña aparece muerta y la presentan como suicidio, y ahora la policía ha podido detectar que no ha sido suicidio, te das cuenta que el tema era, la niña han encontrado un papelito de la niña hablando de cómo su madre la explotaba, ¿no? En el mercado de la prostitución, pero además sufría de violaciones del padrastro. ¿Te podés imaginar lo que es eso? Entonces, claro, voy a pensar ahorita con lo que vos me estás diciendo, cuáles son las condiciones de vida de esa familia, cómo se gana la vida, la madre, el padrastro, no sé, ¿no? Para que pongas a tu hija para que se prostituya, una niña, adolescente, no importa incluso si es una vieja, ¿no? Te está mostrando un caso extremo, que tal vez no es la generalidad, pero que debiera de ser un motivo de alerta, ¿no, Javier? Sin duda, y es un cambio de parámetros. No quiero usar el término de valor ya, sino de parámetros sobre cómo tú tienes límites para explotar la fuerza laboral. Cuando tú sientes que cuando sales a la calle y ya hay muchos vendedores de naranjas o de cualquier otro elemento, ya sabes perfectamente que aunque estés intentando ocupar muchas horas en un lugar, no vas a tener ingresos. Entonces, hasta ahí es el límite. Nadie, o sea, no puede haber un vendedor infinito de naranjas o de cualquier otra cosa. Hay límites, ¿no? Y los límites del mercado se nos está dando. Ya no hay posibilidad de absorber más de gente en el sector del comercio, ya no hay más capacidad de absorber gente en el sector del transporte. Los dueños de transporte son choferes ahora, o sea, si contrataban choferes, ahora ellos son los choferes. ¿Ya? Entonces, claro, comienza a ver la situación de que tus parámetros en tu espacio de decisiones familiares comienzan a cambiar. Y eso es dramático. No es un fenómeno particular lo que nos está pasando. No es, aunque nos parezca grotesco y muy duro lo que viven estas personas, y siempre las vamos a ver siempre con mucho dolor. El problema es que se está repitiendo mucho, y entonces se está convirtiendo en un comportamiento social. O sea, el parámetro del límite sobre qué vendes, ¿ya? Cómo vendes tu fuerza laboral, tu fuerza de trabajo, porque el trabajador, la trabajadora, lo único que tiene es el cuerpo, son sus manos, es el intelecto. Y ahí es que alguien podrá todavía hacer, utilizar el activo, su espacio de garaje para vender algo, si tiene un activo. Pero la gente, en su mayoría, la gente pobre, viene del campo y no tiene nada. O sea, no tiene nada, ha abandonado el espacio del predio campesino y ahí se enfrenta a una ciudad cada vez más difícil, a ciudades cada vez más complejas. Y la verdad es que, bueno, tristemente, la venta del cuerpo de las mujeres en una sociedad patriarcal, machista, se convierte en un parámetro muy utilizable. O sea, se alarga y esto comienza a ser el uso de la persona más débil en la casa, que son las niñas, ya en familias ampliadas, en espacios ampliados, y en muchos casos de hacinamiento, porque nosotros pensamos el espacio de vida, de cotidianidad, es un cuarto, un espacio con dos colchones en muchos casos, y ese es el espacio donde los niños han tenido que estar sometidos a la cuarentena, por lo que nos ha pasado. Entonces, el hacinamiento, un espacio de hacinamiento como los que hemos vivido, nos permiten pensar cosas muy, muy dramáticas. O sea, la vivienda de las ciudades en general son viviendas muy precarias. La gente alquila en condiciones muy, 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 muy precarias, y esos son los trabajadores, trabajadoras
que están llegando a los extremos, ¿ya? En algunos casos los parámetros pueden ser el suicidio, en otros casos la barbaridad que tú me cuentas, y así podemos mirar la situación de altísima precariedad de la fuerza laboral. Entonces, como CEDLA, yo mi insistencia en el propio CEDLA es, tenemos que interpretar lo que nos está pasando como sociedad desde el mundo del trabajo. ¿Ya? Porque el mundo, porque el trabajo nos da, lo hemos pensado desde la visión más idealista, o sea, de la visión más moderna, que el trabajo nos da dignidad, el trabajo nos da identidad, por el trabajo nos sentimos parte de una sociedad. Cuando eso está en crisis, ¿cuál es nuestra identidad? O sea, ¿cómo te sientes útil? ¿Cómo te sientes ser parte de una sociedad? Entonces, claro, es el consumo, el cambio. No necesitas necesariamente trabajar, ¿ya? O sea, no necesitas tener una identidad, sino la identidad se termina siendo en lo que tienes, en lo que puedes consumir. Y ahí cambia la conformación de una sociedad. No es lo que nosotros, tú y yo, que emprendíamos como la meritocracia, el intentar ser trabajadores, seas artesanos, seas lo que sea, ser útil, esa era la idea, a comenzar a decir soy útil porque consumo, o sea, porque tengo algo. Y así, desde los chiquitos más pobres, desde las niñas más pobres, el parámetro de referencia de identidad tiene que ver con un elemento material de consumo, no con un elemento de utilidad identitaria que tiene que ver con tu ocupación. Entonces, sí estamos cambiando el parámetro. Cuando nosotros decimos el individualismo, el consumismo nos ha cambiado, sí, nos ha cambiado mucho el parámetro de lo que es el ser útil en una sociedad que cada vez te ve más inútil. No quiere usarte. Una sociedad que se reproduce con una fuerza laboral muy improductiva. Y ahí es dramático lo que nos está pasando. Ahora, Javier, ¿qué sectores son en este momento los más vulnerables y qué sectores son los que están capeando la tormenta, que están más estables? En la pandemia, el sector que estuvo más estable fue el sector agrícola. La pequeña producción agrícola se benefició. Mira, el cierre de fronteras ayudó a que los cultivos de la pequeña producción tengan un mercado menos competitivo. Mucha gente que tenía en esta idea de pluriactividad urbano-rural volvió al predio, ¿ya? Volvió a sus predios, volvió al campo, ¿ya? A ese campo que había abandonado por expectativas de mejora, de ingreso, todo vuelve, porque también estás más libre, o sea, porque la ciudad, si pensamos en un espacio chico, cerrado, el campo les dio también un poco de libertad a los que todavía tienen un pie en el campo. El fenómeno de incremento en la participación de ocupación de empleo en el sector agrícola es importante en esta etapa. O sea, es importante. Hay más gente que se emplea en el sector agrícola. ¿Sí? Entonces, si decimos qué sector se benefició o campeó mejor esta etapa tan difícil, fue el sector agropecuario. ¿Ya? Y fundamentalmente, yo viéndolo desde la fuerza laboral. Los sectores que más duramente fueron golpeados fueron los servicios, fueron los de servicios. O sea, sin duda, las personas con oficio y que dan servicios han sido las más golpeadas, porque directamente se cerró el mercado y no pudieron reaccionar. Está, como ya te había dicho anticipadamente, el tema de turismo y hostelería y también al inicio restaurantes, aunque el fenómeno de rebote ha favorecido bastante al consumo en restaurantes, ¿ya? Mucha gente de hotelería, empleados de hotelería, de hostelería se han quedado sin empleo, ¿no? Después está el comercio, que ha sido también muy golpeado, y lo que de alguna manera ha quedado estable ha sido el sector financiero, o sea, no he visto los datos, una reducción drástica de empleo en el sector financiero. Eso supondría que no ha sido el sector que más ha expulsado. Sí, el sector público, ¿ya? El sector público sí no ha recontratado servicios que tenían servicios entendidos como de
tiempo fijo, contratos por objeto determinado y plazo fijo, las huelgas del sector salud, las huelgas fundamentalmente del sector salud, porque se contrató fuerza laboral, médicos, enfermeras, para afrontar la pandemia, y que después no fueron nuevamente contratados. Tú escuchas el lío de ítems en cada uno de los municipios del país y de las gobernaciones. Sigue siendo el sector público un gran contratista, o sea, estamos hablando, nosotros tenemos una población económicamente activa de alrededor de 5 millones de personas, y el sector público contrata 600,000, donde más formalidad hay en el sector público. Entonces, el tener un empleo en el sector público es una lotería en el país, y esa lotería alcanza al 12% de la población económicamente activa. Entonces, ese sector también sufrió una caída, y en este momento siento yo que la recuperación fue la del sector minero. O sea, el sector minero se recuperó después con precios muy altos. Ahora comienza su caída, pero el oro permitió mucha absorción de fuerza laboral. O sea, el 21, con el precio del oro, ayudó a que muchos cooperativistas se amplíen la contratación de fuerza laboral. Ha habido mucha gente que ha estado empleada en ese sector, pero ya los precios han comenzado a tener una declinación, y ahí también vamos a sentir en las ciudades el retorno de fuerza laboral que ya no está siendo absorbida por el sector minero. Ahora, ¿qué expectativas hay de que se logre cambiar ese chip, sobre todo en los diferentes niveles de gobierno, en la Asamblea Legislativa plurinacional, en las asambleas departamentales, que lo tomen como un tema de agenda pública? Estoy pensando en los cambios que necesita tener la legislación laboral, pero además, basado esos cambios en una lectura adecuada de la realidad. Yo no sé si estos temas están siendo debatidos en esos diferentes espacios de representación o de toma de decisiones en el sector público, Javier. Yo creo que la trampa, Maggie, que nosotros no queremos caer, es el dato. Ya nos dicen, el desempleo ha bajado, y ahí se terminó. Cuando en realidad, cuando hablamos del mercado del trabajo, estamos hablando de la sociedad y de la posibilidad que una sociedad tiene para movilizarse socialmente. O sea, para mejorar sus expectativas de vida, para mejorar su educación, para darle posibilidades a las próximas generaciones de una mejor vida. Todo eso está en caída. Y entonces, sí es un debate sobre la sociedad que queremos. Cuando nosotros hablamos repetidamente, hay 60 y tantos por ciento, o 7 de cada 10 son empleos informales. Nos quedamos a rato solo con el dato. Por eso queremos estas historias, porque en realidad lo que nosotros queremos hablar es de la historia de vida, y cuando hablamos de la historia de vida de los trabajadores, estamos hablando de la historia de nuestra sociedad. Esta es la sociedad que tenemos. Porque todas y todos, de alguna manera, entramos al mercado laboral. Cuando más temprano o un poquito más tarde entramos. Y a partir de eso nos reproducimos como sociedad. Entonces, no es posible, parece que los economistas solos entiendan el fenómeno de la construcción de una sociedad, ojalá más igualitaria, menos violenta, con menos discriminaciones, si no entendemos el mercado del trabajo. Por eso es que nuestra insistencia, casi 40 años, de decirles, el mundo del trabajo nos explica la sociedad y nos permite ver qué sociedad queremos. Eso de comprender mejor el mercado de trabajo, me lo estoy anotando además. Estoy anotando algunas ideas fuerza. Ahora, para ir terminando nuestra conversación, sí quiero volver al comienzo, a lo que nos ha llevado a tener esta conversación. Quiero que reiteres, por favor, la convocatoria que tiene el CERELA, la que tiene todo a ver con esto precisamente, ¿no? Porque cómo construir una nueva sociedad, cómo conocer el mercado laboral, si no es a través de los testimonios vivos de los propios trabajadores. Por eso es que me gustó mucho cuando ustedes ponen empleos nuevos y los de siempre, ¿no?
por favor, si podés repetir los detalles de la convocatoria de esta manera, le voy a pedir, Davidco, compartamos al pie de la entrevista el sitio del CEDRA, porque ahí también está la convocatoria y hay una página específica con la convocatoria. Por favor, Javier. Sí, estamos en plena convocatoria hasta el 15 de julio, convocamos a todas y todos los ¿Verdad que falta trabajadores. poquingo? Sí, sí, que nos cuenten historias de trabajo, no solamente los oficios que en este momento tienen, sino el momento en que han podido perder el empleo o la búsqueda de empleo, la experiencia con empleadores, cómo has vivido tus experiencias con empleadores, dónde buscas trabajo, o sea, cómo encuentras. Entonces, son historias de los procesos de ida y salida del trabajo, de tus aprendizajes nuevos, de oficios y de ocupaciones que en los que no te has formado y que has tenido que transformarte. Toda esta idea de movilidad laboral que se da en nuestra vida, en nuestra larga vida de trabajadores y trabajadoras. Queremos que nos cuenten las historias y las historias tienen que ser contadas muy fácilmente. Es en sus palabras, no tienen que hacer una narración fina, sino que nos cuenten una historia que nos llame la atención, porque ahí habrá colegas tuyas que escriban con ellas y con ellos la historia de su trabajo, la historia de trabajo. La convocatoria es a todos y a todas. La idea es que nos presenten potenciales historias y que esas historias se construyan y se conviertan en crónicas. Este esfuerzo lo estamos llevando con la ayuda de la cooperación de la Embajada Sueca y en alianza con la revista Rascacielos. Esperamos que muchas y muchos se animen a contar su historia. Creo que esto es importante lo que ha dicho Javier. No se preocupen, ahí no sé escribir. No. Aquí no están escribiendo un libro, no es un concurso literario, no. Tienen que contar las historias, lo que sí tienen que ser es muy honestos y verídicos, ¿no? Exactamente. No fantasear, no es un libro de el amor en los tiempos del cólera, ni nada de eso, la fantasía, no, que sean verídicas. ¿La extensión importa, no importa? No importa, la extensión no importa. La idea es que esté la historia, como nosotros la podamos explicar, ¿sí? O sea, con la facilidad que podamos explicar nuestra historia. Y a partir de esa historia se va a construir una crónica, ¿no? Perfecto. Nosotros vamos a compartir el enlace y de todas maneras vamos a compartir también al margen de esta conversación mensajes y a través de WhatsApp porque nos va a quedar poco tiempo, ¿no? Poco tiempo por el plazo. Ese plazo no se va a ampliar, Javier. En principio no. Les comunicamos si hay una ampliación, pero en este momento mantengo el plazo por problemas de cronograma. Maggie, yo te agradezco siempre la gran solidaridad que tienes con nosotros, o sea, Santa Cruz contigo, siempre sentimos que en el CEDLA está siendo escuchado y siempre es un agradecimiento de todo el equipo institucional. Pero vos sabés que yo admiro muchísimo el trabajo que ustedes hacen, me parece que es muy, muy valioso. Así que la agradecida soy yo, con Davico aquí, que somos los dos, ¿no, David? Aunque tenemos nuestro grupo de voluntarios a los que no les reconocemos ningún sueldo, tenemos un grupo de amigos, de voluntarios que nos apoya absolutamente en todo, ¿no? Si no, no podríamos sobrevivir, ¿no, David? Así que besos, abrazos desde Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias. Y ojalá que hayan muchas historias llegando al CEDLA y a Rascacielos. Muchas gracias.